en arrancar. Bien, entonces, arrancamos con la corrección de este TP evaluatorio 2. En la primera pregunta nos hablan sobre la teoría celular. Nos dice, en 1838, Schleiden llegó a la conclusión que los tejidos animales y vegetales estaban formados por células. ¿Eso es verdad? ¿Qué dicen? No, eso es incorrecto, ¿sí? De hecho, fíjense que acá está marcada la D como correcta. ¿Por qué es incorrecto esto? ¿Alguien sabe por qué la A es incorrecta? Porque él estuvo con lo de los vegetales nada más. Muy bien, Lauti, perfecto. Después no me acuerdo, es lo que eso, por eso le decía que no alcancé a resumir, porque no, estoy a full con la escuela. No alcancé a resumir bien las clases, pero hay en una parte, cuando empecé a resumir la unidad, que Sí, decía que él empezó con la célula o sea, con la célula vegetal, y que perfecto. después, unos años después, no me acuerdo el apellido, terminó de hacer la investigación de la vegetal y siguió con la animal. Exacto. En el 1838, Schleiden solamente habló de los vegetales. Y después, Schwann completa esa investigación y agrega a los animales, como que están formados por células. Todos los organismos vivos están formados por un gran número de células. ¿Por qué está incorrecto eso? ¿Qué opinan? Porque era una o más células. Muy bien, perfecto, porque por ejemplo, una bacteria tiene una sola célula y es un ser vivo. Entonces, todos los organismos están formados por una o más células. Las células contienen la información genética que transmiten a sus células progenitoras en el ARN. No era información genética, era la información ¿A dónde está? hereditaria. Bueno, pero más allá de eso, ¿dónde está la información genética o hereditaria almacenada? La En D. el ADN. Muy bien, chicos. El ARN servía para o intervenía en los procesos de síntesis de proteínas. Quien contiene la información genética es el ADN. ¿Sí? Después me dice, todas las reacciones químicas de un organismo vivo, anabolismo y catabolismo, ocurren dentro de las células. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa característica que incluía al anabolismo y al catabolismo? El metabolismo. Perfecto, muy bien. Es el conjunto de todas las reacciones químicas y transformaciones de energía que ocurrían en una célula. ¿Y alguien se acuerda cuál es la diferencia entre anabolismo y catabolismo? Que uno degrada y el otro no. ¿Cuál es el que degrada? A ver si se acuerdan. El El catabolismo metabolismo. Ajá, es el que voy desde moléculas complejas a moléculas más simples. sí. Y el anabolismo, al revés. Parto de moléculas simples y formo moléculas complejas. Por ejemplo, la fotosíntesis es un proceso anabólico. Parto de moléculas simples y formo moléculas complejas. La respiración celular es un proceso catabólico. Parto de una molécula compleja y obtengo moléculas simples. ¿Sí? Entonces, recuerden que las dos forman parte de lo que llamamos metabolismo, que es una característica de los seres vivos. Vamos con la 2. Los centriolos tienen una estructura formada por microtúbulos en disposición. ¿Qué significará que fuera disposición 9+0 en los centriolos? Que tenía no me acuerdo cómo es que se llaman, los nueve microtúbulos alrededor y en Bien, el centro no tenía ninguno. muy bien. ¿Y esos que estaban alrededor? ¿Estaban día pares o día 3? ¿O en Eso triplete? no, Ah, eso no estaban lo de a entendía tres. yo. Bueno, mira, esto es así. Los centriolos tienen microtúbulos de A3 ubicados alrededor. Puntualmente son 9 tripletes. Y en el medio no tienen ningún microtúbulo. ¿Alguien se acuerda, además del centriolo, que otro tenía esta disposición de 9 tripletes y ninguno en el medio? El flagelo, No, los cilios. el cilio es ¿No igual eran que el los- flagelo.
El cilio es igual que el flagelo. El Ah, cuerpo, esos tenían de a dos, o sea, tenían pares. muy bien. Es decir, quien tiene la estructura 9 más 0, 9 tripletes alrededor y ninguno en el medio, son los centriolos y los cuerpos basales. Entonces, el centriolo interviene en el proceso de división celular y el cuerpo basal estaba en la base de los cilios y los flagelos. Ahora vamos a lo que ustedes estaban diciendo. ¿Alguien se acuerda la estructura de un cilio o un flagelo? ¿Cómo era? 1 más 2, 9 más 2, ¿Y qué más significa? 1. Es 9 más 2. Está bien, 9 más 2. ¿Qué Sí, significa 9 más que 2? tenía los 9 microtúbulos por fuera, o sea, alrededor, de a Bien, pares, muy bien. y los dos adentro. Muy bien, es decir, que en el cilio y en el flagelo, en vez de estar de a 3 microtúbulos, están de a 2. Es decir, tengo 9 pares alrededor y 2 en el medio. Y tanto el cilio como el flagelo tienen esta estructura. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre un cilio y un flagelo? Más allá de que la estructura es la misma. El diámetro, A ver, ¿a qué te referís con eso? Decímelo con tus palabras, no hace falta que sea... porque, porque por ejemplo, yo en los apuntes está que uno es más corto y numerosos, o sea, que calculo yo que sería que es más corto y se encuentra en mayor cantidad, Perfecto, y el flagelo es largo y escaso, o sea, que es como que escasean. perfecto, perfecto, Lauti. Es decir, los cilios son como pelitos muy chiquititos y están en mucha cantidad. Por ejemplo, los tengo en el tracto respiratorio. Y los flagelos son más largos y generalmente los encuentro de a uno o de a dos. Por ejemplo, la cola del espermatozoide es un flagelo. Entonces, estructuralmente son iguales, pero tienen sus diferencias. Los dos son 9 más 2, 9 pares de microtúbulos alrededor y 2 microtúbulos en el medio. Bien, seguimos. Vamos con la 3. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones corresponden a características del aparato de Golgi? Es exclusivo de las células vegetales. Forma vesículas de secreción. Sintetiza y reúne componentes de la pared. Se encarga de la producción de lisosomas. Y ahí tendrían que poner solo 2 es correcta, 2, 3 y 4 es correcta, 2 y 4 es correcta, o todo es correcto. Fíjense que acá está marcado como correcto que la 2, la 3 y la 4 son correctas. Vamos a ir por partes. La 1 me dice, es exclusivo de las células vegetales. La célula animal no tiene complejo de Golgi, ¿sí o no? Sí, sí tiene. Sí. Bueno, Tiene complejo de Golgi la célula animal, claro que tiene, las dos tienen. Es decir, tanto una célula animal como una célula vegetal tiene complejo de Golgi. ¿Sí? Bien. Por eso ya la 1 estaba mal, porque dice es exclusivo de la vegetal. ¿Cuáles eran las funciones del complejo de Golgi? ¿Alguno se acuerda? El empaquetamiento y, bueno, enviaba las vesículas a otras partes de la célula. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que empaquetaba en vesículas y esas vesículas, ¿a dónde las podía mandar? Esas vesículas que formaba. ¿A qué? ¿Al resto de la célula o al exterior? Muy bien, las podía mandar al resto de la célula, a la membrana o la pared, o al exterior de la célula. Muy bien, eso que diga que forma vesículas de secreción es correcto, porque por ejemplo, yo puedo formar una vesícula que va al exterior de la célula. Sintetiza y reúne componentes de la pared. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Fíjense, chicos, Dentro del complejo de Golgi estaban los lisosomas. ¿Tiene algo que ver con eso, no? el lisosoma se forma del complejo de Golgi. De hecho, fíjate que la 4 dice, se encarga de la producción del lisosoma. Pero, ¿cuál era la función de un lisosoma? Ya que estamos. ¿Qué tenía adentro el
lisosomas. ¿Enzimas de qué tipo? Hidrolíticas. Muy bien, es decir, que dentro del lisosoma ocurren procesos de digestión. Yo siempre digo que es como el tacho de basura, porque es donde se produce todo lo que es la degradación o la digestión de sustancias. Esa es la función de un lisosoma. Ahora, fíjense que la opción 3 me dice sintetiza y reúne componentes de la pared celular. ¿Sí? La pared celular, bueno, dependiendo de qué individuo, supongamos que es un individuo como una planta, está formado por celulosa. ¿Sí? Pero además de estar formado por celulosa, tiene otros componentes. Entonces, ¿qué hace la Golgi? Recibe esos componentes, los empaqueta en vesículas y los envía en una vesícula hacia la pared. O hacia la membrana también podría ser. Es decir, por ejemplo, empaqueta proteínas y en forma de vesículas las manda a la membrana plasmática o a la pared. Entonces, por eso la 3 también era correcta. ¿Sí? Porque recuerden que, como dijeron ustedes, en el aparato de Golgi recibo sustancias, las modifico, las empaqueto en vesículas y las largo, o al resto de la célula, o a la membrana, o a la pared, o hacia afuera. Esa es la función puntual del aparato de Golgi. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, vamos con la 4. De las siguientes asociaciones entre organela y su función, la opción incorrecta es mitocondria, respiración celular, cromoplasto, fotosíntesis, complejo de Golgi, empaquetamiento y distribución de vesículas, nucleolo, síntesis de ribosomas. ¿Por qué está incorrecta la opción B? Porque no eran los cromoplastos. Mansa bronca me hizo dar cuando puse esa, profe. Le juro que en todas me pasó. Era Clo- cloroplastos. Ay, Cloroplasto no, era lo de la qué mal. fotosíntesis. Exactamente. Y esa pregunta, ustedes saben que la mayoría de las veces que la ponemos caen todos. Porque si te pones a pensar, son 2 letras las que caen. Sí. Cromoplasto y cloroplasto, ¿sí? Pero la realidad es que el que tiene clorofila es el cloroplasto, y yo necesito la clorofila para hacer la fotosíntesis. Para hacer la Es, fotosíntesis. claro, que es esta imagen que yo les mostré que eran como todos puntitos verdes, porque la clorofila básicamente es el pigmento que capta la luz. Entonces, no hay fotosíntesis si no hay clorofila. El cromoplasto, que es el que les menciona acá, almacena pigmentos, pero no clorofila. Almacena otros pigmentos, como pueden ser, por ejemplo, los carotenoides o los antocianos, que son pigmentos que les dan a las plantas colores anaranjados, violetas, pero no intervienen en la fotosíntesis, solamente almacenan pigmentos. Entonces, bueno, fíjense que 2 letras hacen que una opción ya esté incorrecta. ¿Sí? Entonces, por ahí, yo siempre les digo, no es tanto el saber o no saber, también es la comprensión lectora, porque yo leí cloroplasto y puse como correcto, ¿se entiende? Entonces, como les digo, es más por ahí lectora que conocimiento, es así, la realidad es que es así. Bien, vamos entonces con la 5. Dice, el crecimiento celular requiere de la formación de la membrana. ¿Cuál de las siguientes organelas aumentará su actividad para aportar suficiente cantidad de lípidos que se necesitan? ¿Quién es el encargado de la síntesis de lípidos? ¿Qué organela se encargaba o qué estructura se encargaba de la síntesis de lípidos? ¿Se acuerdan? El retículo endoplasmático liso. Muy bien, perfecto. Recuerden que el retículo endoplasmático liso, además de sintetizar lípidos, también hacía procesos de desintoxicación. Entonces, recuerden que este retículo liso, ¿por qué se diferenciaba del rugoso? ¿Qué tiene como característica uno que el otro no? Los ribosomas. Muy bien, los ribosomas. El rugoso tiene ribosomas adheridos y el liso no. Entonces, el liso es el que me sintetiza los lípidos. Por eso dicen acá que, por ejemplo, necesita formar membrana y necesita lípidos. Entonces, ¿quién va a aumentar su actividad? Y el retículo liso, porque necesito más cantidad de lípidos.
¿Qué función cumplía el rugoso? ¿Qué sintetizaba el rugoso? Las proteínas. Muy perfecta, sintetiza proteínas de exportación, es decir, que van al exterior de mi célula, o proteínas que quedan en la membrana, por ejemplo. ¿El peroxisoma qué función cumplía? ¿El peroxisoma qué función cumplía? Era una enzima oxidativa Contenía algunas enzimas oxidativas, bien. ¿Y qué procesos hacía el peroxisoma? de degradación de lípidos. Hacía procesos de puntualmente oxidativos, ¿sí? Es verdad que interviene en la oxidación de los ácidos grasos, muy bien. ¿Y el citoesqueleto? ¿Qué función cumplía el citoesqueleto? ¿A dónde lo veíamos? Es quien hace que tenga forma la célula. Muy bien, perfecto. Es el que le da forma a la célula. Yo siempre digo, ustedes imagínense una carpa sin caños, no se sostiene, le da forma. Bueno, imagínense que el citoesqueleto es como algo así. Son como los cañitos de la carpa que permite que la célula mantenga la forma. Muy bien. Vamos con la 6. El modelo de mosaico fluido. ¿Quién lo propuso? Nicholson y Singer, ¿Se acuerda alguien qué decía el modelo de mosaico fluido? ¿Qué establecía este modelo? que era una bicapa, o sea, que la membrana era una bicapa Sí. de lípidos. Bien, ¿y qué particularidad tenía? ¿Era rígida o esos componentes se podían desplazar? No, eran fluidos. Muy bien, justamente es por eso se llama modelo del mosaico fluido, porque los componentes de la membrana se pueden desplazar lateralmente, tanto los lípidos como las proteínas. De hecho, yo les conté que, por ejemplo, no solamente que podía haber un desplazamiento lateral de los lípidos, sino que los lípidos podían como cambiarse de lugar. Es decir, si yo tengo una bicapa, el lípido que está, el fosfolípido que está en esta bicapa, pasar a la de abajo y el de abajo a la de arriba. Entonces no es una estructura rígida, sino que es una estructura fluida, la bicapa lipídica, o bicapa fosfolipídica. La membrana citoplasmática es una bicapa fosfolipídica que presentan todas las células, cuya composición es distinta en su cara externa e interna. Marque la opción que corresponda. Ya saben que la D es la correcta. Vamos a ver por qué las otras están mal. La cara interna es rica en glucolípidos y glucoproteínas. ¿A dónde estaban los? En la cara externa. Muy bien, es decir, la membrana tenía una cara que da al exterior. En esa cara yo tenía glúcidos unidos a las proteínas y glúcidos unidos a los lípidos. Y formaban una capa que se llamaba glucocáliz. Y ese glucocáliz servía para adherirse a una superficie o a otras células y para el reconocimiento. Entonces, en la cara interna es donde yo veo esas glucoproteínas, en la cara externa es donde yo veo esas glucoproteínas y glucolípidos que forman el glucocáliz. Es decir, en la cara que da hacia afuera de la célula, no en la cara que da hacia adentro. Es la que nos decía que era como un pegamento, profe. En realidad, más que como un pegamento, es la que no solamente sirve para adherirse, sino también sirve para reconocimiento de sustancias que quieren entrar o de sustancias que quieren salir. ¿Sí? Solo en la cara externa de la membrana encontramos proteínas periféricas. ¿Qué son las proteínas periféricas? Dejaban, o sea, dejaban como que adherían el paso a las sustancias de adentro hacia afuera de la célula. ¿Cuáles proteínas? Las periféricas. No, Acuérdense, esas eran las integrales, creo. las integrales son las que atraviesan la membrana por Sí. completo. Por eso ya, fíjense que acá me dice, solo la cara externa presenta proteínas integrales, está mal, porque la proteína integral atraviesa toda la membrana. Y la B
que me dice solo la cara externa tengo proteínas periféricas. Acuérdense que las periféricas son las que se encuentran sin atravesar la membrana, pero yo las puedo encontrar del lado externo o del lado interno. Es decir, por más que no atraviesen la membrana por completo, pueden encontrarse de un lado o del otro. ¿Entienden? Sí. Sí. Sí, eran las que se movían, ¿no? Que se podían cambiar de lugar. Claro, en realidad ya lo van a ver ahora cuando veamos permeabilidad, van a ver para qué sirven estas proteínas. ¿Sí? Van a ver que sirven para mucho, son muy importantes. De hecho, es muy importante que tengan en clara la membrana, porque en la unidad que sigue, que vamos a arrancar hoy, es mucho de lo que hemos visto en la unidad anterior, porque vamos a ver qué sustancias pueden pasar por la membrana y cuáles no, y por qué. ¿Sí? Entre las diferencias entre la célula procariota y eucariota encontramos: la célula procariota no posee envoltura nuclear, mientras que la célula eucariota sí. ¿Eso es verdad? Sí. Y cuando yo tengo envoltura nuclear, ¿qué me determina eso? Por ejemplo, las Que células... tiene núcleo. Muy bien. Y las procariotas no tienen núcleo. ¿Cómo se llama la región de la procariota donde está el ADN? Nucleoide. Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Después me dice, la célula procariota tiene menor tamaño que la eucariota. ¿Eso es verdad o no? Sí, es Sí. verdad. Muy bien. La célula procariota posee menor número de ribosomas. Esa no. ¿Quién tiene más ribosomas? La eucariota. Eucariota. ¿La eucariota tiene más o menos? Más. Al revés. La procariota tiene más ribosomas. Las bacterias, es decir, las células procariotas, tienen muchos Sí, más es verdad. Más. Que inclusive es como, es uno de los componentes que tiene y inclusive tiene más, porque sí, la otra, la eucariota, tiene más componentes que la procariota. la procariota puede llegar a tener cientos y miles de ribosomas. En cambio, la eucariota tiene menos, pero sí, en la eucariota el ribosoma es más grande. ¿Sí? Entonces, la eucariota tiene menos ribosomas más grandes y la procariota tiene menos, más pequeños, más pequeñitos, más chiquititos. ¿Sí? Bien, por lo tanto, A y B es correcta, porque la C me dice que la procariota tiene menor número de ribosomas. Vamos con la 9. ¿Qué tienen en común el retículo endoplasmático y el núcleo? Fíjense que estamos comparando dos organelas o dos estructuras que las hemos visto por separado. Hemos visto cómo están formadas, qué funciones cumplen. Bueno, ¿qué tienen en común? Me preguntan ahora. No, ¿qué diferencia? Presencia de ADN. ¿Qué me dicen de eso? ¿Quién tiene ADN? El núcleo. El Muy núcleo. bien, muy bien. El retículo endoplasmático no tiene ADN. Puede tener ribosomas adheridos o no, dependiendo si es rugoso o liso, pero no tiene ADN. Presencia de centriolos. ¿Qué dicen? Bueno, les cuento porque por ahí no se ubican mucho. Los centriolos, cuando se va a dividir la célula, se anclan, se unen, se colocan a la envoltura nuclear. Es decir, cuando la célula se está por dividir, los centriolos se unen a la envoltura nuclear. Claramente en el retículo endoplasmático no están. Ausencia de peptidoglucano. ¿Alguien sabe lo que es el peptidoglucano? Yo se los mencioné. Yo recuerdo que había hablado de eso, pero no me acuerdo bien. Que inclusive marqué esa y después la desmarqué. Me pasó lo mismo. Pero no sé, no recuerdo bien qué es lo que había dicho de los peptidoglucanos. ¿Se acuerdan cuando vimos las paredes celulares que yo les dije, bueno, por ejemplo, la de una planta tiene celulosa, la de un hongo tiene quitina? Y por ejemplo les conté que las bacterias, que también tienen pared, su pared normalmente es de peptidoglucano. Entonces, claramente, no voy a tener peptidoglucano ni en el núcleo celular ni en el retículo endoplasmático. Por eso es correcto para las dos. Ausencia de ribosomas. Acá
hay muchos que dudaron con esta. Porque les hago una pregunta. Para que esto hubiera estado correcto, para que la opción D hubiera estado correcta, ¿qué tendría que haber dicho? A ver, ¿el núcleo tiene ribosomas? Sí. No. Sintetiza las dos subunidades del nucleolo, pero el núcleo no tiene ribosomas. ¿Sí? Ujú. ¿Y el retículo endoplasmático? Sí, Acá les aclara cuál. ¿Cuál tiene No. ribosomas? El, el liso, no, el rugoso. Bueno, entonces, para que esta opción hubiera estado correcta, la D, tendría que haber dicho retículo endoplasmático liso. Y ahí la D hubiera sido correcta, porque no tiene ribosomas ni el liso ni el núcleo. Pero como no me aclara qué retículo es, podría ser tranquilamente el retículo endoplasmático rugoso. Y en ese caso, sí tiene ribosomas. Entonces, para que la opción D hubiera estado correcta, me tendrían que haber aclarado acá el retículo endoplasmático liso. Entonces yo hubiera dicho, ah, sí, es verdad, ninguno de los dos tiene. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Profe, Vamos con la 10. ¿Alguien me preguntó algo? profe, que si puede repetir lo de los péptidos, lo de los péptidos glucanos. El peptidoglucano es una sustancia que normalmente constituye la pared celular de algunas bacterias. Por lo tanto, no lo tiene ni el retículo endoplasmático ni el núcleo. Ninguno de los dos tiene. Ok, perfecto. Gracias. De nada. ¿Cuál de las siguientes estructuras se relaciona otra vez con el mantenimiento de la forma? Lo acabamos de decir. ¿Cuál era? El El citoesqueleto. citoesqueleto. Muy bien, perfecto. Si ustedes me tuvieran que decir una función del núcleo, ¿qué me dirían? Guardar el ADN. ¿Qué más? Muy bien. Es quien contiene la información genética. ¿Qué más? También sintetiza el Parte ARN. también. Bien, ¿qué más? Me organiza el funcionamiento de la célula, el núcleo. Está muy bien lo que han dicho. Contiene la información genética, sintetiza el lugar donde se sintetiza el ARN. Muy bien, está perfecto. Ahora, ¿qué función tenían los cilios? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era, por ejemplo, la función de un cilio o de un flagelo? Eso también lo vimos. Del movimiento de la célula. A ver, el flagelo me permite el movimiento de una célula. Por ejemplo, ¿qué célula vimos que yo les conté? ¿Qué célula se mueve gracias a un flagelo? Que les dije, chicos, esto es un ejemplo de flagelo. El espermatozoide. Soy. Lo pensé, pero no estaba segura. Pero está perfecto, tienen que decirlo. El espermatozoide es uno de los que tienen flagelo y se desplaza gracias a ese flagelo. ¿Sí? Si el espermatozoide no tuviera flagelo, nunca podría fecundar al óvulo. Porque no podría desplazarse. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con los cilios? Que el cilio generalmente se encuentra en determinadas regiones, por ejemplo, como les dije, en el aparato respiratorio, también está en las trompas de falopio en la mujer, que es parte de su aparato reproductor femenino, porque lo que permite básicamente es que las sustancias se desplacen sobre él. Por ejemplo, ingresa una partícula de polvo y como yo tengo cilios en mi aparato respiratorio, se mueven, se baten para tratar de eliminar esa partícula. Entonces, generalmente lo que hacen es permitir que una sustancia se desplace sobre ellos. ¿Se entiende? Entonces, como son muy cortitos y hay muchos, permiten más que todo el desplazamiento de sustancias sobre ellos. Vamos con la pregunta 11. Con respecto a la composición de la membrana, seleccione lo incorrecto. Los fosfolípidos forman una barrera eficaz
contra el pasaje de sustancias hidrofílicas y partículas con carga. ¿Eso está bien? Sí. Sí. Muy bien. Esto lo van a terminar de entender ahora cuando empecemos con la unidad que sigue. Van a entender por qué el fosfolípido no me permite pasaje de partículas con carga y de sustancias hidrofílicas. Los fosfolípidos forman una bicapa, con sus colas hidrofóbicas apuntando hacia el interior y sus cabezas lipofóbicas apuntando hacia el exterior. Eso está bien. Está mal eso. Está mal. No, se supone que está bien, sino que nos han querido confundir con la palabra lipofóbica cuando es hidrofílica. Yo igual la puse, marqué esa, había marcado justamente también la del colesterol, sino que después voy a ver el apunte y digo, no, está mal. Y aparte que dice apuntado hacia el exterior, Vos me pero en estás realidad está bien. queriendo decir que no es posible. Nosotros somos buenísimos. ¿Sí? Nosotros somos buenísimos. Miren, les explico para que entiendan. Es verdad que la B está correcta. Y les explico por qué. ¿Vieron que nosotros vimos el fosfolípido que tenía una cabeza y una cola? Y yo les dije que la cabeza era hidrofílica y la cola era hidrofóbica. Bueno, ¿alguien se acuerda qué significaba hidrofílico y hidrofóbico? Que Ay, tenían o no afinación con el agua. ¿No? Muy bien, afinidad por el agua. Es decir, la cabeza, que es hidrofílica, tiene afinidad por el agua, la cola, que es hidrofóbica, la rechaza. Y acá me escuchan bien. Cuando una sustancia es hidrofílica, que tiene afinidad por el agua, rechaza las grasas o las sustancias lipídicas. Entonces, la cabeza, que es hidrofílica, si yo la designo según su afinidad con la grasa, es lipofóbica, es decir, me rechaza las grasas, porque como tiene afinidad por el agua, me rechaza las grasas. Entonces, es hidrofílica, pero también es lipofóbica, rechaza las sustancias lipídicas. ¿Se entiende? Sí, Entonces, recuerden, el término fílico es afinidad, el término fóbico es rechazo. Entonces eso vale para todo, para hidro que viene de agua o lipo que viene de grasa. Entonces si yo soy lipofóbico, quiere decir que rechazo las grasas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Dice, el colesterol se ubica entre las colas hidrofílicas de los fosfolípidos. Acuérdense cuando vieron la imagen de la membrana, que entre las colas estaban como esas moléculas amarillas, que era el colesterol. ¿Alguien se acuerda qué regulaba el colesterol en la membrana? Los fosfolípidos. Lo que regula el colesterol es la fluidez. Hace que la membrana sea más o menos fluida. Eso es la función del colesterol en la membrana. Ojo, chicos, y pónganlo así de grande, porque el colesterol lo encuentro en las membranas de células animales. Las células vegetales no tienen colesterol en sus membranas. Es decir, en una célula vegetal, la membrana es la misma, solamente que no hay colesterol entre las colas. ¿Se entiende? en las células que dijo Sí, profe. animal. El En la colesterol vegetal. únicamente en la célula animal. En la vegetal yo no encuentro el colesterol entre las colas. No hay colesterol en la membrana de las células vegetales. Por eso Bien, cuando nosotros consumimos alimentos que son de origen vegetal, es raro que incorporemos colesterol, porque la célula vegetal no tiene colesterol en su membrana. El glucocálix tiene importantes funciones de adhesión de células entre sí y en el reconocimiento de moléculas que deben interactuar con la célula. Ya estuvimos hablando antes del glucocálix, dijimos que se encontraba en la cara externa, que estaba formado por glucoproteínas y glucolípidos.
y que servía de adhesión y de reconocimiento. Vamos con la última, los peroxisomas. Son vesículas que se caracterizan por, contienen enzimas hidrolíticas. No, eran oxidativas. Muy bien, ¿quién tenía enzimas hidrolíticas? El lisosoma. Muy bien. ¿Proviene del complejo de Golgi? No, ¿Quién provenía del complejo de Golgi? los lisosomas. Muy bien. No pertenece al sistema de endomembranas. Sí, no, no pertenece. Exactamente, recuerde encontrarse en células procariotas. ¿Las células procariotas tienen alguna organela membranosa? No, las eucariotas tienen. Bien, recuerden que las células procariotas no tienen nada, no tienen retículo, no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, no tienen peroxisomas, no tienen lisosomas, no tienen nada. Tienen ribosomas, por ejemplo, pero el resto de las organelas membranosas no tienen. Y volviendo a esto del peroxisoma y el lisosoma, fíjense que el peroxisoma no proviene del complejo de Golgi, por lo tanto, no pertenece al sistema de endomembrana, mientras que el lisosoma sí proviene del complejo de Golgi, entonces pertenece al sistema de endomembrana. Esas diferencias entre el lisosoma y el peroxisoma son muy importantes que las sepan. ¿Saben? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Muchachos, ¿alguna duda del práctico que me quieran preguntar? ¿Me pone un 10? Te pongo un 10 virtual. Te pongo un Claro, ojalá fuera que nos tomaran oral. Me parece mejor. ¿Me equivoco? No, que hay muchos chicos que prefieren mucho más el escrito que el oral. Ay, no, yo no, porque el escrito siempre es así, múltiple opción. Pero en el escrito tenés más tiempo de formular la respuesta. Y eso es verdad. Eso es verdad. Sí. ¿Saben cuál es el problema del escrito? Que uno tiene que estar muy concentrado en la comprensión lectora. Y lamentablemente la mayoría de nosotros no está muy entrenado en comprender. Vieron que, por ejemplo, cuando venimos de la secundaria, es como que casi que nos estudiamos las cosas en memoria, así a último momento íbamos pasando. Y en realidad mucho que no comprendemos lo que nos están diciendo. Entonces, cuando uno entra a la facultad, se da cuenta que o comprendés, porque te dan libros así y no hay manera de que te los puedas memorizar. Entonces, o comprendés. Y muchas veces, chicos, no es que no sepan, porque yo por ahí les pregunto lo mismo oralmente y lo saben, pero cuando tienen que leer, fallan en la comprensión lectora, en el marque lo incorrecto, o todo es correcto, excepto, o marque lo correcto, es decir, los confunde la comprensión de la pregunta. Y es normal, eso siempre pasa, es hasta que uno como que le va agarrando la mano a la múltiple opción, y ahí como va diciendo, bueno, ya esta me está haciendo dudar. Siempre uno tiene que dudar del todos, del siempre, del nunca, que son palabras que por ahí son como muy generales y en la biología hay algunas excepciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como vimos recién, todas las células, todos los individuos vivos están formados por muchas células. El todos, no, todos no, hay algunos que tienen una. Entonces, el todos, el siempre, el nunca, son palabras que por ahí están puestas adrede para que se equivoquen. ¿Entienden? Sí. Bueno, Bien, yo tenía una profesora, nada que ver con lo que decir. Y ¿no? ojalá no lo hagan, ¿eh? Pero tenía una profesora que siempre ponía, marque la opción menos incorrecta o la más correcta. O sea, todas eran correctas, pero había una más correcta que todas. Sí, puede pasar. Y no, te re complicaba. Es más, en la facultad ha pasado, que por ahí les dice, pero esto está mal, y pero hay una más incorrecta. Puedes estar jodiendo. Y puede pasar, por eso tienen que estar muy atentos en la lectura, en la comprensión de la pregunta, en el, ¿me pide lo incorrecto? ¿O me está diciendo que es todo incorrecto y me está pidiendo lo correcto? ¿O me está diciendo que es todo correcto y me pide lo incorrecto? Entonces, esas cosas la van a ir ganando, piensen que han hecho 2 prácticos, o sea, y todavía no han rendido ningún examen. Esto lo van a ir ganando con la cancha, con la práctica, van a ir ganando esta, como, es como que uno se va poniendo más filoso a la hora de rendir, ¿sí? Muchachos, antes que arranquemos con la siguiente unidad, quiero que me digan si ha quedado alguna duda de esta unidad 2, que es la unidad de células, o del práctico, si ha quedado alguna duda.
No, no, a mí no. Por lo menos no. Bien. ¿Se ha entendido todo lo que hemos visto? ¿Todo lo que hemos visto en la unidad? Porque ahora Sí, pasamos. yo creo que sí. Bueno, buenísimo. Les quiero, antes de que arranquemos por la unidad que sigue, que es muy relacionada con esta que acabamos de ver, quiero repasar una mini cosita con ustedes, que la necesitan para la unidad que vamos a arrancar ahora. Esperen que les voy a compartir una imagen, aguántenme un minuto, que les quiero compartir una imagen. Aguántenme. Ya llego. 2 minutos y se las comparto. Es porque necesito que repasemos esto para poder entender básicamente la unidad que sigue, que está totalmente relacionada con esto. Estas sí están muy relacionadas. La 2 y la 3 están muy relacionadas entre sí. Entonces, bueno, necesito que esto lo recuerden. Ahí se los comparto. Aguántenme un minuto. Voy a compartir una imagen, pero está demorando un código ahora. Listo. Ahí se las comparto. Para que nos sirva para lo que vamos a empezar ahora, que me van a empezar, pero profe, ¿por qué? ¿Cómo? Profe, no entiendo. Para que repasen brevemente en unos minutitos. ¿Están viendo la membrana? Ay, no Sí, entiendo. Fíjense, esta es la membrana celular. Esta es la membrana que rodea a nuestras células. ¿Sí? Esta membrana va a ser la reina de la unidad que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué sustancias atraviesan por ella y cuáles no. Entonces, para eso tenemos que recordar cómo estaba formada. Recuerden que es una bicapa fosfolipídica, todos estos son fosfolípidos, acuérdense las cabezas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas. Estos son proteínas integrales, estos son proteínas periféricas. Fíjense que acá está, las tengo del lado externo y también las tengo del lado interno. La integral me atraviesa toda la membrana. Y fíjense que esto es una célula animal, porque miren las moléculas de colesterol entre las colas. Esos puntitos amarillos es la molécula de colesterol que tenemos en la membrana. Entonces, acá tenemos otra cosa que vimos recién. Glúcidos unidos a proteína. Glúcido unido a proteína. Glúcido unido a lípidos. Entonces acá tenemos glucolípidos y glucoproteínas. Entonces, fíjense, esto es lo que llamamos el glucocálix, que se encuentra sobre la cara externa de la membrana. Entonces, sobre todo me interesa que repasemos esto de las proteínas integrales y esto de que la membrana, al tener cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas, es decir, la parte central de la membrana ser hidrofóbica, hace que no todas las sustancias puedan atravesar. Entonces ya vamos a ver que hay sustancias que atraviesan directamente por acá, la membrana, pero hay otras que para entrar o salir necesitan la ayuda de una proteína. ¿Se acordaban de Profe, la membrana, sí, la Dime, membrana tiene muchas proteínas integrales. un O montón? sea, tiene, claro, muchísimas. Muchísimas tiene, sí. Tiene muchísimas proteínas integrales, sí, totalmente, sí. Sí, 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 sí. Entonces, justamente porque para muchas sustancias es su forma de transporte hacia adentro o hacia afuera. Entonces, por eso mismo es que están necesarias estas proteínas. Ahora, cuando volvamos del recreo, vamos a ver un poquito más sobre estos tipos de transporte. Vamos a ver qué sustancias pasan directamente por acá y qué sustancias necesitan la ayuda de una proteína. ¿Se entendió? sí, Sí. profe. Bien, muchachos, nos tomamos entonces un recreo y a las 5